Cuando estamos preocupados o tenemos un problema, cuando vivimos en familia o estamos en la relación del hogar o del trabajo y tenemos un problema y se alarga, esto se convierte en una verdadera prueba. Pero el libro de Santiago en su capítulo 1 y verso 2 da unos consejos para que nosotros podamos enfrentar los desafíos y las pruebas de la vida de manera más liviana. Con buena actitud, tener un buen corazón hacia esos desafíos. Dice Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Voy de nuevo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, es decir, buen crecimiento, cabales, es decir, con el carácter de Cristo. También dice la Escritura que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguien tiene falta, es decir, que al momento de pensar, orar y buscar una solución, siente que no tiene la sabiduría necesaria, pídala, ore, clame al Señor, el cual dará abundantemente y sin reproche la sabiduría. Estos elementos que explica Santiago son elementos que te ayudan a vivir y enfrentar la prueba de manera más liviana, sintiéndote mejor, adorando al Señor y buscándole para pedir sabiduría, pero manteniendo el gusto, la alegría y el gozo del Señor aún en medio de la prueba. Porque la prueba no te define, porque el Señor es tu gozo, es tu alegría, es el gusto de haber recibido la sangre del Cordero y la sangre que nos perdona. Es la presencia del Señor que en la mañana, en la tarde y en la noche da paz en tu hogar, la que mantiene el gusto por vivir. Santiago dice, manténganse contentos si están en pruebas. Ahora la fe está siendo probada, dice Santiago también en los versos que leímos. La fe está siendo probada, dice Santiago. Es decir, la fe se está robusteciendo. Y la fe te está ayudando. La fe es la confianza. Pararte con fe. Levantarte el día que enfrentas la prueba con fe. Llegar al trabajo y aunque en el trabajo esté el problema, tener fe de que el Señor dará la salida. Que el tiempo de Dios te permitirá ver la respuesta de Dios. Tener fe. Ahora, cuando la fe es probada, la ventaja es que la paciencia la recibes. Dice la Escritura, mas tenga la paciencia su obra completa en el libro de Santiago. Porque la paciencia también se está desarrollando en el cuerpo, corazón y vida del creyente cuando vive pruebas. La paciencia le ayuda a uno a tener un carácter más prudente. A tener la paciencia le ayuda a uno a mantener el carácter de Dios en esas situaciones. Así es que Santiago explica en resumen esto, que el creyente que vive problemas y situaciones difíciles, primero, manténgase contento, primero manténgase animado, primero no permita que el gozo del Señor se lo robe la situación que está viviendo. Debe de mantenerse contento porque el Señor es su paz. En segundo lugar, Santiago lo que está explicando es que la fe te ayuda a enfrentar esa situación. Y la fe tiene que acompañarse de paciencia, porque la fe tan relevante que te ayuda a avanzar, pero la paciencia te ayuda a llegar hasta donde la fe muchas veces pierde la paciencia. La paciencia es una cualidad muy importante hoy en día, que estamos acostumbrados a vivir todo con tanta rapidez, todo que nos lo sirvan rápido. Pero cuando estamos en medio de una prueba, la paciencia te ayuda mucho a vivir con paz esa situación. Y la sabiduría, Santiago
dice que debemos de pedirla, pero Proverbios dice que debemos de desarrollarla. Proverbios en el capítulo 4 y versículo 7 dice lo siguiente: adquiere sabiduría ante todo, adquiere sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Por encima de tus posesiones adquiere inteligencia, dice Proverbios. Oigan, hijos, la enseñanza de los padres, dice Proverbios en su capítulo 4. Estad atentos a la buena enseñanza, dice el verso número 2. Lo que está explicando el libro de Proverbios, escrito por el sabio Salomón, es que debemos de desarrollar la sabiduría que anteriormente le pedimos al Señor. Porque el creyente de hecho recibe sabiduría, pero no la administra bien. Administrar bien la sabiduría es orar y pensar. Administrar bien la sabiduría es orar y pensar. Porque cuando piensas en medio de un ambiente de oración, cuando has orado antes y clamado al Señor, Señor, dame sabiduría, y luego piensas en cómo resolver, cómo entender el problema, el Señor seguramente te dará las ideas y la claridad para poder encontrarle solución a los problemas de la vida. Así es que, contentos, con fe y llenos de sabiduría, entraremos en un ambiente mucho mejor en la vida familiar y la vida personal. Quisiera orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por aquellos que confiamos, creemos en ti y en tu palabra. Danos paz, danos fuerzas y danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.